impulsa nuestro corazón cantar así. Algunos cantan muy bien, algunos tocan los instrumentos muy bien, deleitan, pero ¿qué es lo que hace? Que el alma se eleve. No importa si cantamos mal, si no sabemos tocar ningún instrumento. ¿Por qué como iglesia, por qué en nuestro corazón hay estas cosas? ¿Por qué le cantamos el corazón a Dios, aunque quizás desafinemos, pero al cielo llega de otra manera? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué pasó? Somos personas comunes, igual que cualquier mortal. ¿Por qué? Porque yo quisiera hablar algo de eso en esta noche. Es lo que ha hecho el cambio en la vida de todos nosotros. Pero creo que hay entre nosotros, en este grupo, que somos una buena cantidad que hemos experimentado esto y otros que quizá todavía no. Y eso quisiera hablar. Antes quiero empezar con una pregunta, para que pensemos, ¿cuál les parece a ustedes que es aquello que nuestra sociedad valora más? ¿Qué es lo más valioso para la sociedad nuestra, nuestra cultura? ¿Qué piensan? ¿Escuchan alguna respuesta? ¿Dinero, materialismo, la vida? Dios. Por supuesto que si generalizamos, siempre vamos a dejar a alguien afuera. También cualquier representación, por más justa que sea, siempre puede dejar personas afuera. Pero saben que hay algunos antropólogos que definen o categorizan las culturas. Así que hay culturas en las cuales los valores son el honor y la vergüenza. Digamos, bueno, es algo, una categorización de hace bastante tiempo, como decirlo. No cubre todo, pero bien que a veces hay culturas que no entendemos por qué es tan importante el honor o la vergüenza. Ven que salen noticias que en Japón un estudiante hizo tanto y como no entró a la universidad porque su examen sacó un 9,80, pero todo el resto sacó un 9,90, se deprime o se quita la vida. En las culturas orientales, donde el honor, que ser expulsado de la familia es una cosa terrible, insoportable, la vergüenza es lo peor que puede haber. Hay culturas, sobre todo las antiguas, culturas parecidas a la época de la cultura en la que se escribió la Biblia, que los valores de honor y vergüenza eran muy grandes y muy fuertes. Otra de las categorías que dicen los antropólogos es culturas del temor y el poder. Las culturas, por ejemplo, los grupos tribales, son más así, ¿vieron? Hay un chamán, tal vez, que a fuerza de temor, muchas veces el grupo está en sujeto y la persona, hay mucho miedo a lo oculto, a veces se inventan dioses por eso. No es que esto represente todo, pero es una división que me parece que la hemos visto en grupos tribales, aún al día de hoy, una cultura caracterizada por el temor y el poder. El miedo es algo que marca mucho y aquel que puede vencer o alguna enfermedad que se supone que es un espíritu o alguna cosa, una persona importante y la cultura valora mucho. Y otras culturas más parecidas a la occidental, a la nuestra, más individualistas, son categorizadas por los antropólogos como culturas de culpa e inocencia. Es más individualista, con tal de que a mí no me puedan indicar o tildar de que he hecho algo que no está bien, si puedo, digamos, dentro de la ley o quizás. Y son cosas diferentes, digamos, por supuesto, en todas las culturas hay un poco de todo esto. Pero esto caracteriza un poco las culturas. Yo quisiera hablar en esta noche de la respuesta de Dios, lo que Dios tiene para ofrecernos en cualquier cultura. Y la palabra que engloba esto, que es la respuesta de Dios a la necesidad del ser humano en cualquier cultura, es la que la Biblia llama salvación. Dios ofrece salvación y la salvación resuelve el problema del temor, el problema de la culpa y el problema de la vergüenza. Esas cosas que a nosotros algunas más, algunas menos, pero es con lo que nosotros hemos lidiado y tenemos que lidiar. La salvación de Dios resuelve el problema de la culpa y declara al culpable inocente a ojos de Dios. Lo que a nosotros nos avergüenza, ya sea justa o injustamente, porque ante la sociedad o la familia hay algo que nos da vergüenza y puede ser correcto o incorrecto, la salvación de Dios resuelve esto porque honra y quita la vergüenza. Lo que nos da temor, lo que nos hace perder el sueño, Dios viene con su poder a resolverlo. Yo quisiera hablar de la salvación y quisiera leer 3 versículos. Si usted quiere acompañarme en la Biblia, vamos a leer 3 versículos que están en Efesios capítulo
2. Yo no sé si habrá posibilidad, Esteban, habrá prendido un cachito, vamos, que es un ratito, que hace un poquito de calor, sí. No sé en otro lado cómo están, quizá un ratito y gracias. Efesios, voy a leer 3 versículos. Después, si alguien le da frío, sencillo, lo pongo. Si usted tiene Biblia, siga la lectura, por favor. Son solo 3 versículos que van a hablar de la salvación. Si tiene alguien al lado, léalo, lo voy a leer una vez, lo vamos a explicar un poquito y vamos a hablar de la salvación, que es la respuesta que Dios tiene para el ser humano en cualquier cultura, en cualquier familia, en cualquier situación. Es como Dios responde a las necesidades profundas y algunas de las que nos damos cuenta cuando algo nos da miedo, cuando tenemos vergüenza, cuando tenemos temor u otras cosas que afectan el corazón humano. Efesios capítulo 2. Verso 8 a 10. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo voy a volver a leer. Como algunas de estas palabras están con el español de vosotros y sois, lo voy a pasar un poco más actual, pero voy a explicar lo mismo que dice acá. Dice, vosotros, porque por gracia sois salvos. Él está hablando a un grupo de personas que habían sido salvos, y usted le dice, por la gracia ustedes son salvos, por medio de la fe. Y esto no proviene de ustedes, no es de ustedes mismos, no se lo inventaron, es un don de Dios. No es por medio de las obras, para que nadie se jacte, de manera que nadie se pueda agrandar y decir, esto lo hice yo. Verso 10, porque somos una hechura, algo hecho, una obra, una creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y quiero decir algo sobre la primera palabra que quiero que reflexionemos, la que está en el verso 8, que dice salvos. ¿Saben? Pablo le está hablando a un grupo de personas que eran salvas. Pero no está diciendo la Biblia que todas las personas son salvas. El mismo pasaje antes dice, ustedes antes estaban perdidos, ahora son salvos. Ustedes estaban muertos y alejados de Dios. Por la corrupción, por la maldad, por los malos pensamientos, por la inmoralidad, por lo que hacían en secreto, por las motivaciones internas de su persona, por su egoísmo, por su orgullo religioso, por creerse mejor que los demás, por un montón de cosas. Ustedes estaban perdidos, pero ahora son salvos. Está hablando un grupo de personas que ahora eran salvos. Y eso es lo que yo quería que hoy pueda hacer la reflexión de cada uno de nosotros. Yo sé que muchos de los que estamos acá somos salvos, pero pienso que quizá algunos de los que están acá entre nosotros sentados no son salvos. Este es el mensaje que tiene la iglesia para dar. Esta es la respuesta de Dios a la sociedad de hoy, a nuestra comunidad de Villa Constitución en cualquier lugar. Dios quiere salvación para cada persona, pero no le va a imponer la salvación. Dios quiere salvar, quiere mostrar, quiere ofrecer la salvación. Pero nosotros tenemos que recibirla. Y en esta noche vamos a meditar en esto para que los que estamos acá, que ya hemos sido salvos, podamos volver a recordar, a gustar, a saber qué valioso es esto que Dios nos ha dado, cómo nos cambió la vida. Los que están acá, que no tienen la salvación, tienen esta noche la oportunidad de abrir su corazón a Dios para dejar entrar la salvación de Dios. ¿Saben? La salvación de Dios es una respuesta a toda la necesidad del ser humano. La Biblia dice que a Dios le preocupa a todo el ser humano. Dice, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Saben que nosotros tenemos una parte material y una parte inmaterial. Lo que vemos es el cuerpo, pero hay una parte, la más importante, donde están los sentimientos, las emociones, y también con lo cual nos vamos a presentar después de la muerte, delante de Dios. La parte inmaterial, el alma, el espíritu, que para Dios es muy importante. Y Dios sabe, y nosotros deberíamos escuchar también, que cuando nos toque partir de este mundo, y nuestro cuerpo vaya al lugar que van los cuerpos de los muertos, nuestra alma se va a presentar delante de Dios. Y Dios quiere dar una salvación que abarca todo el cuerpo. El domingo pasado Esteban, ejemplificando eso que se llama la hipérbole, él decía, si tu mano tiene ocasión de caer, cortátela, porque es mejor que entres al reino de Dios sin una mano, que todo tu cuerpo se echó en el infierno. Era una exageración en el sentido de que hay que tomar medidas drásticas. Si tu ojo te hace caer, y hace algo, porque si no todo tu cuerpo va a ir al infierno. La Biblia dice
que la condenación va a ser de la persona completa. Hay un cielo y hay un infierno, y al infierno hay la persona completa. Va a haber un día después de la muerte una resurrección, y la persona se va a levantar y va a reconstituir a la persona para que vaya a un juicio. Y la persona tiene dos lugares a los cuales puede ir, o al cielo, a la presencia de Dios, o al infierno. Y la salvación abarca el cuerpo. La salvación de Dios abarca el alma también, donde están tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad. Jesús le contó una parábola a un tipo que estaba re preocupado porque se había peleado con el hermano por la herencia. Y era un tema de plata. Y él le cuenta una historia para finalmente en la conclusión decirle: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y toda la riqueza esta que vos tenés. ¿Para quién va a ser? Porque nosotros, lo más importante que nosotros tenemos no es lo que se ve, no es el cuerpo, es lo de adentro. Porque somos un ser integral. A Dios le importa el alma. Y Dios que ofrece una salvación con una salvación del alma también. Tus sentimientos, tus recuerdos, tu dolor, tus heridas, tus alegrías, lo que vos sos, aunque sea gemelo, monocigota, idéntico a otros gemelos, sos tan distinto de la otra persona porque no hay dos personas idénticas. Y ese que sos vos, tu alma, todo lo que sos con tu historia, Dios lo quiere salvar. Y eso es lo que Dios ofrece. A Dios le importa el espíritu de la persona. Dice que cuando la persona somos salvadas, el propio Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu, una voz interior a veces ininteligible para nosotros, pero innegable de que somos hijos de Dios. La salvación de Dios es una salvación que abarca al ser integral, a toda la persona. ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios para la necesidad del ser humano? No es más educación, con todo lo bueno que es, no es más dinero, no es estabilidad económica, no es justicia social, aunque todas esas cosas son encomiables, bien implementadas. La respuesta de Dios para el ser humano es salvación. Y eso es lo que Dios quiere que haya en tu corazón. ¿Saben? La salvación de la Biblia, una salvación que Dios nos da y que afecta el pasado, el presente y el porvenir. Cuando Dios te salva, resuelve el problema de tu culpabilidad. Porque las cosas que hemos hecho en el pasado, las cosas que nos han constituido pecadores, las cosas de las que nos avergonzamos y las que ni siquiera sabemos, Dios las resuelve. Porque cuando nosotros venimos a la salvación en Jesucristo, Dios nos perdona. La salvación resuelve el sentimiento de culpa. Podemos ser culpables y no sentirlo, o podemos taladrarnos la cabeza porque no podemos soportar el dolor de lo que nosotros mismos hemos hecho. Y viene Dios con su salvación y resuelve el pasado, la herida del pasado, resuelve el dolor. No, Dios no borra el pasado. Dios le da resignificación al pasado, Dios le da sanidad al pasado. Dios resuelve el problema de una vida infructuosa, de habernos visto haciendo cosas que se van a quemar, que no van a servir. Dios viene y entra en nosotros y nos da un rumbo y hace que a veces que hemos perdido el tiempo, que nos hemos esforzado por cosas sin sentido, sin valor, entra Dios a nuestra vida. Y si ahora las cosas cambiaron, ahora otro es el rumbo, no importa el pasado, vas a ver qué futuro hay. Y eso es lo que ocurre en el ser humano cuando recibe la salvación de Dios. La salvación de Dios también afecta el presente, porque cuando vos y yo, como me pasó a mí hace tiempo, ya cuando era chico, recibimos la salvación de Dios, recibimos la paz con Dios. Paz con Dios, bien cuando hay conflicto en la familia, cuando hay o dos familias peleadas con ciertas personas que no se pueden hablar. Bueno, la Biblia dice que el ser humano está peleado con Dios, está enemistado con Dios, y cuando viene la salvación, entra el ser humano a estar en paz con Dios. La salvación es la reconciliación con Dios. Hay un engaño muy común, las personas piensan que están peleadas con Dios. Es un gran engaño, es uno de los argumentos de Satanás, decir a la persona, bueno, sos perfecto, nadie es perfecto, pero no está tan mal. La Biblia declara a las claras que el ser humano está enemistado con Dios, está peleado en su situación, con su conciencia muy tranquila, como estaban tocando la música y bailando en el Titanic y el barco se estaba hundiendo. Podemos estar así en la vida. Por eso viene la Biblia con su denuncia. El ser humano está en enemistad con Dios y cuando llega la salvación, el ser humano entra en paz con Dios. Pero también entra la paz de Dios. Cuando entra Dios a la vida, porque el ser humano se reconcilió con Dios, Dios trae su paz, se calma, y hay tranquilidad. A veces es inexplicable la calma que tiene una persona cuando Dios entró en su vida, no se le acabaron los problemas, a veces puede tener más problemas, pero ahí está Dios, y hay paz, la paz de Dios. Cuando viene la salvación, viene la presencia de Dios. Eso es algo que la iglesia nos puede dar. Uno viene, disfruta el culto, le encanta la música, eleva la adoración, pero uno tiene
semana de 7 días, de 24 horas, uno vive, no en este lugar ni absorto en un momento, uno vive. Y cuando entra la salvación, a la vida entra la presencia de Dios. Y entra un amor nuevo, una alegría nueva. Dios da paciencia que uno no tenía, amabilidad que uno no conocía. Algunos son virtudes que uno tiene más y otros menos, pero cuando entra Dios, Él empieza a equilibrar y a corregir y a dar rumbo. Bondad, motivaciones nuevas. Hace que uno tenga un grado de fidelidad, una obsesión por la verdad, una pureza. Es la presencia de Dios en la vida. Control sobre las emociones, control sobre los pensamientos. Cuando viene la salvación, viene el poder de Dios. Uno recibe a Dios, uno recibe la salvación y uno encuentra un nuevo poder. Ahora hay algo que antes uno no tenía. A mí esto siempre me hacía caer. Y de golpe hay una fuerza, un poder adentro mío, una victoria. Yo siempre era derrotado por esto. Pero vino Dios. Cuando entra la salvación a la vida de una persona hay un poder nuevo en la vida y un significado nuevo, un nuevo rumbo. Dios empieza a hacer que uno empiece a invertir la vida en las cosas correctas. Por más que uno estuviera bien en su vida, estuviera haciendo las cosas bien, pero ahora viene Dios y dice, mira, hay todas estas cosas que hay que reacomodar. Recuerdo el hermano Rosario Juan García citaba a otro decir, no temo tanto a fracasar como temo a tener éxito en lo que realmente me importa. Creo que yo lo he citado mucho. No tengo tanto miedo al fracaso, tengo que tener mucho éxito en algo que me importa. Y a veces somos engañados en eso. Podemos estar bien, nos pueden aplaudir, podemos sentirnos que lo tenemos todo, y a los ojos de Dios estar al revés. Y cuando viene la salvación a la vida, Dios entra y resignifica la vida y da un nuevo rumbo. Pero también la salvación de Dios afecta el porvenir. Como decía antes, la Biblia establece que hay castigo y hay vida eterna. Hay muerte eterna y hay vida eterna. Salvación y condenación, ineludible. La cita con la muerte nadie la ha podido eludir. Solo Jesucristo revirtió la situación. Él resucitó. Pero todos nosotros nos vamos a tener que presentar delante de Dios y está establecido que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Y el infierno, la condenación es real e inevitable. ¿Y saben por qué Jesús habló tanto del infierno? Porque el infierno es real e inevitable para los que no tienen la salvación. El otro día un compañero nos contaba en un evento que tuvo, empezó a ver una mancha en uno de los ojos, era como una lagaña, al día siguiente un poquito peor, de golpe vio que las luces del teclado de la computadora se le difuminaban así, prendió la luz, se tapó un ojo, se veía muy mal, fue al oculista, todo bien, no tenía problema que le hicieran cirugía, pero en el momento en que el médico le dijo, podés perder la visión, arrodillado a los pies de la madre, me dice un loco alto así, no sé cuánto pesa, hace fierro enorme, porque le dijeron algo que lo desarmó. ¿Por qué el médico se lo dijo? Puedes perder la visión. ¿Por qué el médico se lo dijo? Porque dijo, bueno, no, no, se lo dijo porque era verdad. Se lo dijo porque era irreal. Lo desarmó, lo puso de rodillas a los pies de la madre, él contó, después se levantó, lo fue bien en la operación. Está bien, está en recuperación. Pero ¿saben por qué la Biblia habla del infierno y de la condenación? Porque somos pecadores. Y porque hay una condenación. Jesucristo vino para resolver el problema, pero no se resolvió ocultando, diciendo cosas buenas o anestesiando la mente. Después de esta vida nos tenemos que presentar en la eternidad. Y la salvación de Dios es la única manera de resolver el destino eterno de nosotros. Y nosotros podemos hablar de estas cosas, no porque nos guste la muerte y el infierno, es porque hemos experimentado una salvación que te da paz y seguridad, porque Cristo cumple su promesa. Y aquellos que recibimos la salvación no vamos a experimentar la condenación. En el porvenir, a los que recibimos la salvación, Dios nos hará aptos para habitar en la presencia de Dios. Nos ha cambiado los gustos, nos ha purificado, nos ha santificado. Y un Dios que produce terror, a nosotros nos produce alegría y deseo. Nosotros queremos estar con Dios, no porque seamos mejores o bichos raros que nos gustan cosas raras, porque Dios nos tocó el corazón y nos cambió y nosotros deseamos la presencia de Dios. Y eso lo operó la salvación. Dios nos da una seguridad de salvación inexorable. Dios nos permite vivir el resto de nuestra vida, sea corta o sea larga, con la certeza de que al cruzar el río, el último umbral, el de la muerte, lo que viene después es mejor que lo presente. Eso es la salvación. Y entonces dice ahí el texto, ustedes han sido salvos. ¿Saben? Yo lo que quisiera que reflexionemos es que lo más importante que te puede suceder es que tenés que ser salvo.
Hubo un hombre del cual Jesús dijo, este es el más grande que los que se han levantado de los nacidos de mujer. Entre los seres humanos, este es el que tuvo la vocación más alta. ¿Vieron que hay personas que le han hecho bien a la humanidad? Uno que descubrió un remedio que salvó miles de personas. Uno que hizo un avance enorme en comunicación. Uno que descubrió el bypass, el triple bypass, un argentino, un médico creo que era, ¿no? ¿Y cuántos se han salvado? Hay muchas personas que han bendecido. Hay personas que han desperdiciado su vocación, personas que han hecho mucho bien. Jesús dijo, entre los nacidos mujer no hubo ninguno más grande por la misión que tuvo que Juan el Bautista, y la cumplió. Pero, dijo él, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Saben por qué? Por la misma razón por la cual le dijo a los apóstoles cuando le decían a los demonios que se fueran y sanaban enfermedades y expulsaban a los demonios, ellos volvieron re contentos. Los demonios no hacían caso. Toda la vida le tuve miedo a los demonios y ahora fui en tu nombre, eché un demonio y el demonio. Y Jesús le dice, eso es importante, pero ¿sabes lo que es más importante? Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Que tengas la salvación. ¿De qué le sirve a un hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? La salvación es lo más importante. Y entonces ese es el mensaje que la Biblia tiene para darte y el mensaje que la iglesia quiere darte. Tenés que ser salvo. ¿Qué otra cosa te vas a preocupar si no te preocupas por tu alma? Tenés que ser salvo. ¿Saben? La Biblia dice que hay 4 maneras de responder al mensaje de Dios. Lo contó Jesús con la parábola de la semilla. Él dice, había un sembrador que saca, como llevaban antes, con un bolso y tira la semilla. Y la semilla, una partecita cayó en el camino. Vieron que el camino está todo apisonado, eso es duro. La semilla no penetró, los pájaros se llevaron la semilla. Otra parte cayó entre las piedras, otra entre los espinos y otra en buena tierra. Y dice, estos son 4 tipos de personas. Son los que le dicen a Dios, no me interesa tu palabra. Se va. La escuchan, entra por un oído, le sale por el otro, voy a la iglesia, me siento, me voy. Hay otras personas que dicen, me interesa tu palabra, pero tengo muchos problemas. Me has decepcionado, Dios. Me interesa tu palabra, pero hay dificultades. La vida cristiana es difícil. Me interesa, pero esto es demasiado. Hay otras personas que dicen, me interesa tu palabra, pero hay otras cosas que me interesan más. Me interesa la plata, tengo muchas preocupaciones, vivo mucho por delante, tengo grandes cosas. Y esos son los 3 terrenos, los espinos, las piedras, el camino. Y hay una manera de responderle a Dios. Y decirle, sí, Señor, acepto lo que vos decís. Y eso es como una semilla que cayó en buena tierra. Y entonces, eso es lo que hoy Dios te quiere preguntar a vos. ¿Cómo respondés? Sé que algunos de nosotros hemos respondido con gratitud a Dios cuando nos dijo, sos un pecador y vas a la condenación, pero aquí hay una salvación. Y esta persona que estaban recibiendo esta carta les dice, ustedes fueron salvos por gracia. Ellos habían sido salvos, como muchos de los que estamos acá hemos sido salvos, pero a vos personalmente, en la intimidad de tu corazón y de tu persona, ¿fuiste salvo? ¿Cómo vas a responder a la voz de Dios? ¿Es tu pregunta? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿O no te interesa? ¿Saben que Jesucristo, yo a veces hay preguntas que no las contesto? A veces porque las personas no quieren escuchar la respuesta. ¿Recuerdan a los principales sacerdotes que le dicen, a ver vos, Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Cómo es que venía acá al templo y hacés esto? Y Jesús le dijo, bueno, yo le hago una pregunta, ustedes me la contestan, yo les contesto. Si ustedes no me contestan, yo no les contesto. Y en la hipocresía y maldad de sus corazones ellos dijeron, no sabemos. Bueno, yo tampoco les contesto. Y hay personas que buscan a Dios quizás de la boca para afuera con un corazón hipócrita. Pero si la persona tiene un corazón noble, si la persona es genuina y sincera y busca a Dios, Dios ve eso. ¿Recuerdan a Pilato? Pilato preguntó y Jesús se callaba la boca. Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y en vez de quedarse a escuchar la respuesta, se fue. A Pilato Dios le contestó, Cristo le contestó lo que necesitaba oír, no lo que preguntó. Pero también hay personas sinceras como un carcelero que dijo, pero ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Estaba a punto de quitarse la vida por un desastre que había ocurrido, y cuando le dicen, no, no te quites la vida, mira que hay esperanza. Desesperado viene y se potra entre los prisioneros del carcelero. ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo? Y si esa es tu pregunta, si así tu corazón le pregunta a Dios, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo hago para ponerme a cuentas con Dios? Dios quiere responder tu pregunta a tu corazón. Miren, el verso 8 dice, porque por gracia ustedes son salvos, por medio de la fe. Y esto no proviene de ustedes, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Aquí nos dice 2 cosas o 3 sobre la salvación. Lo primero que dice es que esta salvación, si vos querés ser salvo, no es algo que venga de vos mismo. Esto viene de Dios. La salvación
es por gracia. Es un don de Dios. Es un regalo. ¿Saben lo que es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el amor, la clemencia, la magnanimidad de Dios acercándose al pecador. La gracia de Dios, como dice un autor, es el favor de Dios al impulso de su amor hacia un hombre, un ser humano que no ha merecido nada. De modo que la gracia de Dios llega a ser la fuente de donde fluye el caudaloso río de la salvación. La gracia de Dios es mucho más que mera benignidad. Se trata del favor de un Dios soberano y omnipotente que pone en movimiento todos los recursos de la divinidad en nuestro favor. ¿Saben? Por la gracia de Dios murió Jesús. Por la gracia de Dios el Verbo se encarnó. Por la gracia de Dios resucitó. La gracia de Dios es el favor y el cariño de Dios manifestado a personas, no solo que no lo merecíamos, sino que hicimos mucho por demerecerlo, que nos enemistamos con Él. La gracia de Dios se manifiesta en que el más perfecto hombre, Jesucristo, murió en la cruz, teniendo poder para frenar todo. Y como dice la Biblia, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, la salvación, y esto es lo primero que tenemos que entender. Si vas a ser salvo esta noche, porque vas a pedirle al Señor que entre a tu corazón, que te salve, no va a ser algo que venga de ti, va a ser por la gracia de Dios. Y no va a ser, dice ahí también la Biblia, por las obras, es por medio de la fe. Las obras son las acciones humanas de un hombre tratando de ponerse a cuentas con Dios. ¿Saben cuántas veces es esto el obstáculo entre las personas y la salvación? ¿Cuántas veces cuando uno habla con una persona sobre su necesidad, la persona empieza enseguida a sacar sus cartas? Las cartas que tiene para defenderse. Yo he hecho esto, yo he logrado eso. Como decíamos más temprano, es fácil comprender que las malas obras generan condenación y muerte, pero la Biblia dice con igual claridad que aún las buenas obras de un hombre carnal, natural, son inútiles para conseguir la salvación. Incluso las obras del ser humano pueden llegar a ser un estorbo para recibir la fe en la obra de Cristo, ya que el hombre obrando no deja orar a Dios. Y esto le puede pasar a aquel que se justifica a sí mismo o el religioso. La salvación de Dios, si la va a tener, no va a tener nada que ver con un esfuerzo que vos hagas. Y las cosas, como cualquiera de nosotros que hemos sido salvos, cuando era nuestro intento y nuestro deseo, y yo lo voy a hacer, y yo me comprometo y me voy a esforzar, y aunque es difícil, lo voy a lograr, eso es un estorbo para la obra de la gracia de Dios, porque la obra de la salvación no es por obra, ni es de nosotros, es un don de Dios, y es por fe. Y hasta la fe puede ser un tropiezo si uno dice, yo soy un hombre de gran fe. Porque cuando uno piensa que tiene gran fe, en realidad uno está confiando en uno mismo y en su propia fe. La fe no es una obra. La fe es la respuesta agradecida a la iniciativa de Dios. La fe es simplemente dejar de resistir, dejar de rebelarse contra Dios. La fe es decir, sí, es como Dios dice. La fe es responder con gratitud cuando a nosotros viene Dios y nos da la buena noticia. Fe sencillamente es creerle a Dios. ¿Le crees a Dios? A veces venimos con una necesidad, pero cuando Dios nos empieza a hablar, nosotros ponemos también nuestro propio caso. Yo no soy tan malo. Pero la fe es creerle a Dios. La fe es no cuestionar lo que Él dice. Hacer obras para salvarnos es lo contrario a lo que Dios ha dispuesto, es poner el carro delante del caballo. La Biblia habla que Dios nos salvó para hacer buenas obras. Dios desea las buenas obras. Pero a veces las buenas obras, incluso el que uno confía en que uno es una persona de mucha fe, puede ser un gran tropiezo. Porque tener fe es darse cuenta que uno es miserable, que uno no se puede salvar. Tener fe es aceptar que somos pecadores. Tener fe es aceptar que no podemos remediarlo. ¿Vieron que a veces uno ve un video que le llegó por WhatsApp, por, no sé, por las redes, y es un video muy alarmista, hecho por algún mexicano, algún centroamericano, bien editado el video, y dice, si has estado haciendo esto, nunca más lo hagas, pueden matar a tu hijo, y dice, no sé, no le soples la comida porque está llenando de gérmenes, y entonces parece que si uno hace eso es lo más criminal. Todos hemos comido comida soplada alguna vez, pero uno escucha cosas alarmistas, puede ser, quizás uno no tenga argumentos, pero uno no se preocupa, uno sigue haciendo cosas. Porque hay cosas que no valen la pena, hay muchas cosas, pero ¿saben cuándo uno se da cuenta que tiene fe? Cuando Dios te dice, estás yendo a la condenación, no hay esperanza, no hay oportunidad, tus buenas obras no te pueden salvar, tu gran fe no es una obra en la que puedas confiar,
Se está hundiendo tu barco y tu única esperanza es rendirte. Y entonces el corazón empieza a latir fuerte porque uno se da cuenta de que es verdad. Cuando uno le empieza a creer a Dios, cuando uno dice esto no es una alarma, esta es la voz, esto es el veredicto de Dios, cuando uno empieza a sentir la compulsión, la tarea del Espíritu Santo en el corazón que dice soy un pecador, tengo 80 años, 50 años, 15 años, y estoy lejos de Dios y tengo pecado, aunque sepa que hay personas peores, yo soy un pecador, y ahora entiendo que si mi vida se acaba acá, estoy sin salvación. En ese momento empiezo a operar la fe. Porque lo primero que hace el mensaje de Dios es denunciar el pecado. La fe es darnos cuenta que no podemos remediarlo y también es darse cuenta que no podemos aportarle nada a la salvación. ¿Se imaginan un caso como a algunos les ha pasado? Necesita un trasplante de corazón. El médico le dice, necesita un trasplante de corazón. Tenés 24 horas de vida, tenés muy comprometido el órgano. La buena noticia es que apareció un donante y un corazón que puede ir. Claro, cuando es de corazón, como las personas no tienen dos corazones, lo que sucede es que es un corazón de alguien que acaba de morir y todavía está aquí, por eso se puede ser trasplantado. ¿Se imaginan al paciente diciendo, bueno, fenómeno, dale, hacemos trasplante de corazón, pero yo sé que tengo un poco más comprometido la aurícula izquierda y el ventrículo derecho, así que si podés dejarme mi aurícula sana y mi ventrículo sano. Es más, si querés dejarme despierto, con un poquito de anestesia, yo que estoy acá, que lo siento, te voy a dar una manito. No, no. Te están muriendo, no puede hacer nada, hay que sacar todo el corazón, hay que sacarlo completo, vos vas a estar dormido, vos te vas a entregar en las manos de los que saben, porque si estás despierto o ayudás en algo, colaborás, lo vas a arruinar, vas a morir. Lo único que puedes hacer es resistirte a firmar el consentimiento de que te vamos a operar, y entonces en 24 horas vas a estar en el cementerio. Si querés ser salvo, entregate como está, y nada de lo tuyo sirve. Así es la salvación. Nada de lo nuestro sirve. Es Dios, lo opera a Dios, y lo da a Dios, y lo ganó Jesucristo. Y la ilustración, la única diferencia es que el donante de corazón estaba vivo y tuvo que morir para nosotros, pero resucitó. ¿Entienden la figura? Así es la salvación. Tenemos que darnos cuenta que para ser salvos nada le podemos ayudar a Dios ni aportar. Nuestra obra de justicia somos un estorbo delante de Él. Y tener fe es aceptar eso. Tener fe es aceptar que Dios te ama y que la obra de Cristo es suficiente. Y entonces cuando te das cuenta que sos un pecador, que no tenés remedio, pero que Cristo te quiere salvar, y que te perdone, que es por la fe, que es por reconocerlo y por abrir el corazón, que la sangre de Jesucristo limpia tus pecados y que Él murió en la cruz por el amor y la gracia de Dios y que te limpia y te perdona. Cuando abrís tu corazón en fe, ¿sabés qué dice la Biblia? Sos salvo. Salvo para la eternidad. Salvo hoy, salvo de tu pasado, salvo para el futuro. Salvo para siempre. Cristo entra en tu vida, te da una nueva vida, te hace una nueva creación y te perdona. Yo quisiera interrumpir acá para hacer una oración, porque quizá hay alguien en esta noche que quiera ser salvo. Entonces yo les invito a que cerremos los ojos y oremos. Ahora mismo. Quizá uno de ustedes, o dos, o varios de ustedes quieran abrirle el corazón a Dios y decirle, Señor, quiero ser salvo. Así que, si querés en voz baja o en el silencio de tu corazón, repetí a Dios estas palabras para abrirle tu corazón y decirle, Señor, soy un pecador. Señor, me doy cuenta que necesito tu salvación, que no me puedo salvar, que no tengo obras que ofrecerte. Pero Señor, entiendo que me amás, a mí personalmente, entiendo que Jesús murió por mí, entiendo que la salvación es un regalo de tu gracia, de tu amor, que es inmerecido, que nada puedo aportar, pero te abro el corazón, necesito tu salvación, necesito tu perdón, confío en Jesucristo y acepto que en la cruz Él murió por mí. Te pido que perdones mis pecados, que me limpies el corazón, que me des tu salvación, que me sanes del dolor del pasado, de los malos caminos, de la infructuosidad, que me quites la vergüenza, que me quites el temor, que me des paz en el corazón, que vengas a vivir en mi vida. No lo merezco, Señor, pero abro mi corazón y te pido perdón por los méritos y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, un corazón que ora así delante de Dios con fe, habiendo entendido el Evangelio, recibe la salvación. Así fue mi historia, era más chico, no era en una iglesia, era en la casa, pero entendí esto. No me podía salvar, Jesús murió por mí. Y cualquiera de los que está acá, que hoy ha entendido el Evangelio, le ha abierto el corazón al Señor, lo que recibe es la salvación.
Quisiera terminar leyendo brevemente el último texto que leímos, para así ya despedirnos. Dice el verso 10, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Saben qué sucede después de ser salvos? ¿Saben qué sucede cuando una persona le abre el corazón a Dios y le deja entrar? Ahora nació dos veces. Es una nueva creación. Esta palabra hechura es como si dijera una obra de arte, una manufactura de Dios. Somos una nueva creación en Dios, creados en unión a Cristo Jesús. Cuando uno recibe la salvación, lo que Dios hace es operar una nueva vida, imparte una nueva naturaleza. La salvación, vieron que todos hemos sido creados por Dios, sabemos que Dios el Creador creó una primera pareja humana y estableció un método natural de procreación. Pero además de la parte natural, de cuando vienen criaturas que se parecen a los padres, Dios también imparte a cada persona algo que solo Dios da. Y da algo inmaterial, también da un espíritu, da un alma a las personas. Somos creación de Dios, una parte natural, por vía de la procreación, pero también una parte directa de Dios. Pero también, cuando somos salvos, cuando abrimos el corazón a Dios, la Biblia dice que somos recreados, tenemos una nueva naturaleza y una nueva creación en Cristo Jesús. Y es que Dios entra en nosotros, nos imparte esa nueva naturaleza. Vino la salvación y vino la vida porque vino Dios a morar en nosotros. ¿Y saben lo que tenemos por delante en esa nueva vida? Lo que dice ahí, fuimos creados para buenas obras. Y esto debería ser lo que caracteriza a todas las personas, a todos los cristianos que pertenecemos, que tenemos la salvación. Una vida caracterizada por buenas obras. ¿Qué son las buenas obras, no? Es cualquier cosa grande o pequeña que honra a Dios. Todo lo que trabaja para el avance del reino de Dios. Buenas obras. Hay cosas que son naturales, del cuidado de la familia, de hacerle bien al prójimo, de trabajar con responsabilidad, de generosidad, de ayudar al necesitado, hospitalidad, acto de servicio. Hay cosas que las personas naturalmente tienen, pero cuando las personas vienen a la fe, entra algo nuevo en la naturaleza. La Biblia dice que Dios ha formado un pueblo celoso de buenas obras. ¿Saben? Esto es lo que la Biblia dice que es nuestra forma de capitalización. En esto es lo que el cristiano tiene que invertir. Una vida llena de buenas obras. Lo que pesa en la balanza de Dios, las cripto de Dios, la cuenta bancaria, los ojos de Dios, es todo aquello que el Espíritu Santo opera en la vida de las personas que se traduce en buenas obras. La Biblia dice muchas veces que las buenas obras es lo que hace que el mundo vea nuestra luz y honre a Dios. La buena obra es lo que nosotros deseamos hacer. Cuando Dios opera en nosotros las buenas obras, nosotros hacemos buena obra aunque nos sintamos mal. Hacemos buena obra al que es a veces nuestro enemigo. Esa debe ser la característica distintiva de los cristianos, los que hemos tenido la salvación. Deseamos vivir en buenas obras, nuestra forma de vivir. Y ahí el verbo que usa es que Dios las preparó de antemano para que andemos en ellas. Dios no hizo obras de antemano para que las vayamos obrando. No preparó obras para que las hagamos. Dice, preparó buenas obras para que andemos. Andemos en la forma de vivir. Andemos en la forma de caminar. ¿Vieron cuando uno dice, ese anda siempre en la calle? Ese anda todo el día con los amigos. Hay cosas que caracterizan nuestra vida. Dios preparó buenas obras para que sea nuestra forma de andar. Y como son las buenas obras de Dios, la manera en que nosotros tenemos para andar en buenas obras en comunión con Dios. Son preparadas por Dios, son energizadas por Dios, son operadas por Dios en nuestra vida. Entonces los que ya hemos tenido la salvación, Dios nos ha llamado, nos ha puesto un impulso dentro de un germen, una nueva visión, para que nosotros empecemos a caminar más y más. Si ya lo estamos haciendo, aún más. Si nos hemos quedado dormidos, para que nos sacudamos del sopor y nos levantemos a vivir una vida de buenas obras, las que agradan a Dios, las que hacen avanzar su reino, las que invierten en el banco del cielo, las que solamente se pueden hacer por la guía del Espíritu Santo en comunión con Él. Vamos a despedirnos con una nueva oración. Si alguien ha quedado con dudas respecto a su necesidad de ser salvo, no se vaya, podemos charlar un poquito más y explicar lo que no se haya entendido. Pero también nosotros, los que hemos sido salvos, Dios nos llama. Nos recuerda que tenemos una nueva naturaleza y que lo que nace de sí mismo por su vida natural y aquello a lo que la comunión con Dios continua e intensamente nos va a llevar es a una vida de buenas obras, de honrar, de bendecir y que va a ser también para llevar la luz del Evangelio y de la esperanza a las personas que nos rodean, porque esa es una gran obra que nosotros hacemos para poder llevar la luz en un mundo perdido. Oremos para despedirnos.
Padre amado, lo primero que nuestro corazón te agradece es la salvación. ¿De qué sirven las buenas obras, las buenas acciones, el sentirnos bien y un culto hermoso de alabanza, si nuestro corazón está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza? Pero nos ha salvado, Cristo murió por nosotros y nos ha ofrecido gratuitamente el perdón. Gracias, Señor, por tu salvación, y rogamos por los que aún luchan en su corazón con rendirse en tus manos al cirujano del alma, el único que puede dar vida para salvación, para que toque sus corazones, para que no se pierdan. Y también nosotros, Señor, pedimos que redobles en nosotros la gracia para vivir en buenas obras, para ocuparnos de lo eterno, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Señor, que te glorifiquemos con nuestra vida, que nos acompañes ahora al despedirnos, que bendiga cada familia y cada necesidad, y que pueda nuestra vida reflejar más y más en buenas obras la presencia de Dios en nosotros. Oramos agradecidos por los méritos y en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Seguimos.